¿Qué son las elecciones de medio mandato o de mitad de periodo? Tan famosas en los Estados Unidos, pero también en otros países. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué pueden acelerar o qué pueden detener en una democracia? Y por último, ¿por qué en algunos países existen y en otros no? De esto y más hablaremos hoy en Bitácora IRP. Muy bienvenidos al programa Bitácora del Instituto República. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y como cada semana estaremos analizando ideas, personajes y perspectivas. En esta ocasión queremos hablar de una institución presente en algunos países y que cada cierto tiempo da que hablar en los medios de prensa. Me refiero a las elecciones a mitad de mandato o a mitad de periodo, que se han popularizado este concepto a raíz de la terminología que se utiliza en los Estados Unidos como midterm elections, para traducirlos como elección de mitad de periodo, mitad de mandato, y que hace alusión a una elección legislativa que se produce precisamente en la mitad del periodo presidencial. Estados Unidos tiene elecciones de medio mandato, Argentina tiene elecciones de medio mandato, pero es importante hacer presente que cuando revisamos las democracias hay precisamente dentro de las clasificaciones de los distintos regímenes políticos, las elecciones de medio mandato se aplica más bien a las democracias que tienen como forma de gobierno un presidencialismo. Esto quiere decir alguna característica en donde el jefe de Estado es el poder ejecutivo, el jefe de gobierno y jefe de Estado está concentrado en una persona que es independiente de la confianza que pueda o no tener en principio para formar su gobierno del cuerpo legislativo respectivo. Dicho de otra manera, la elección de medio mandato solo se entiende en un régimen en donde el ejecutivo y el legislativo están clara y nítidamente separados, y eso es el régimen presidencial. Desde esta perspectiva, todas aquellas democracias parlamentarias, sean o no modeladas a partir del parlamentarismo británico, como podría ser el sistema en Canadá, el sistema en Nueva Zelanda y Australia, o distinto, como por ejemplo el sistema español o el italiano, no tienen lo que se conoce como elecciones de medio mandato o de mitad de periodo. ¿Por qué? Porque en este tipo de gobiernos la elección del cuerpo político, generalmente la Cámara Baja, es la elección que determina la conformación del gobierno. Por lo tanto, no tendría sentido tener una elección de medio periodo. Por el contrario, si un país que se rige por un sistema parlamentario adelanta sus elecciones, puede suceder que el gobierno no obtenga suficiente respaldo para continuar ejerciendo como tal, o por el contrario, que reafirme el apoyo de sus partidarios y de otros votantes y continúe así a cargo de los destinos de la nación. Cosa muy distinta es lo que ocurre en los que tienen un sistema presidencialista, como es el caso, ya conversábamos en la introducción, de Estados Unidos, por ejemplo, o de Argentina. En este caso, lo que ocurre es que, ya sea por disposición expresa en el sentido de la duración de la legislatura o por una renovación parcial de la legislatura, en la práctica el presidente se enfrenta, transcurridos 2 años o más, dependiendo del periodo que dure el mandato presidencial, a una elección que renueva total o parcialmente el poder legislativo. En Estados Unidos, el mandato presidencial es de 4 años. Los senadores duran 6 años y la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, dura 2 años. Por lo tanto, al considerar estos periodos de ejercicio de estos cargos, todo presidente de Estados Unidos se enfrenta, transcurridos 2 años de su mandato, a una elección en donde se renueva la totalidad
de la Cámara Baja o Cámara de Representantes y 1/3 de la Cámara Alta o Senado. En Argentina, la situación es similar. También el presidente de Argentina se enfrenta a una elección transcurridos 2 años de su mandato presidencial y en este caso hay una renovación parcial. Se renueva la mitad de las bancas de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, y prácticamente también una proporción equivalente al 1/3 de los senadores. Es decir, hay una renovación del poder legislativo, más no del ejecutivo. ¿Por qué se han vuelto tan relevantes? Porque en este tipo de países donde existen las elecciones de medio término, se transforman en un verdadero barómetro, una forma de medir el apoyo y respaldo que tiene el mandatario a 2 años de haber iniciado su periodo dirigiendo el país. Es por esto que se vuelve tan relevante y tan importante no solo para la opinión pública, sino que también como un predictor de lo que podría suceder 2 años después, sobre todo en democracias que tienen un régimen presidencialista, con independencia si el presidente puede o no ir a la reelección para continuar a cargo de los destinos de la nación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene programadas elecciones de medio mandato para el año 2026 y por lo tanto será una prueba importante para la segunda administración de Donald Trump para ver si efectivamente puede romper la tendencia histórica que muestra que el partido en la Casa Blanca y que puede tener mayoría en el Congreso pierde esa mayoría en la elección de medio mandato o no. En el caso de Argentina, Argentina se enfrenta a elección de mitad de periodo en octubre del 2025. Y recientemente hemos tenido 2 actos eleccionarios importantes. El primero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por su sigla CABA, y recientemente el domingo 7 de septiembre las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ambas elecciones legislativas son para los órganos encargados de ejercer la función legislativa dentro del sistema federal de Argentina. En la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lista de La Libertad Avanza sacó el primer lugar, se convirtió en la lista más votada y confirmó así un triunfo para el presidente Javier Milei y sus aliados, superando al kirchnerismo y superando ampliamente a el PRO de Mauricio Macri, cuyo bastión electoral, cuyo lugar de surgimiento fue precisamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 7 de septiembre, las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron un resultado diametralmente distinto. La fuerza que logró imponerse fue el kirchnerismo, alcanzando cerca del 47% de los votos. Luego quedó la Libertad Avanza con el PRO, que formaron un pacto electoral para estos efectos, en el segundo lugar con un 33% de los votos. Una dura derrota para el presidente Milei y sus aliados, en particular porque no solamente está atravesando un problema de un escándalo aparentemente de corrupción asociado a la Casa Rosada, a la hermana del presidente Milei y a 2 exfuncionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad, sino que además podría ser una antesala a menos de un mes de las elecciones de medio mandato. Elecciones a las que antes de este escándalo entraba con mucha fuerza en las encuestas de acuerdo a la intención de voto genérica. Eso es lo que ocurre cuando existen elecciones de medio mandato. Ahora, los países como Italia, España, el mismo Reino Unido, Canadá, no cuentan con esta posibilidad porque son regímenes parlamentarios. Entonces, ¿qué reemplaza la elección de medio término? La verdad es que no hay un indicador
exacto, pero en la práctica se utilizan dos criterios para medir la correlación de las fuerzas y ver cómo está evolucionando la aprobación o rechazo del gobierno de turno. Una de ellas son las elecciones locales. Esto quiere decir las elecciones destinadas a conformar los gobiernos municipales o de menor entidad respecto del gobierno nacional. Y eso es una forma de generar un hito de medio mandato, porque generalmente están desfasadas y coinciden con que ya se encuentra ejerciendo por lo menos un año o dos como líder en el Congreso por ser elegido primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, dependiendo del cargo que tenga. Otra opción es que muchos de estos democracias, cuando se producen vacantes por muerte, renuncia o promoción de un parlamentario, se realizan elecciones complementarias. Y como se realizan elecciones complementarias, el pulso lo entrega el resultado de la elección complementaria en cada ocasión, por lo que también suele ser un indicador de cómo se está moviendo la opinión pública y la intención de voto de las mayorías. En el caso de los países que conforman parte de la Unión Europea, por ejemplo, Italia y España, que tienen un régimen de carácter parlamentario, también se ha vuelto una forma de medir este apoyo y de ver la elección de medio mandato, las elecciones al Parlamento Europeo. Es por eso que en las últimas elecciones hemos visto que Giorgia Meloni se ha puesto a la cabeza de la campaña de esta elección para obtener un triunfo en términos muy similares al que obtuvo cuando hace 2 años ingresó a el Congreso y además se transformó en la presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Y también lo hemos visto que ocurre en España, pero incluso en un régimen semipresidencial o semiparlamentario como el de Francia, el resultado de Agrupación Nacional, el partido de la derecha más radical en su forma de hacer política, asestó un duro golpe a las fuerzas del presidente Macron y eso gatilló que se adelantaran las elecciones y todo lo que hemos visto desde el 2024 en adelante. Esas son las situaciones y los casos que tenemos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué ocurre en Chile? Pues bien, Chile no tenemos elecciones de medio mandato en la actualidad. ¿Por qué? Porque desde la reforma constitucional del 2005, que redujo el mandato del presidente de la República de 6 a 4 años sin posibilidad de reelección, ha quedado, por lo tanto, el presidente con un periodo presidencial de 4 años. Los diputados duran 4 años en el ejercicio de su cargo y los senadores duran 8, renovándose por parcialidades cada 4 años. Lo que hace en la práctica que un presidente en Chile no tenga una elección legislativa que pueda revestir las características de medio término o medio mandato. ¿Cómo medimos entonces el pulso en el caso de Chile? De un tiempo a esta parte, desde la reforma de la elección presidencial y otros factores, en la práctica, la elección municipal para elegir alcaldes y concejales, a la que se sumó la elección regional para elegir gobernador regional y consejeros regionales, se suele considerar como una suerte de elección de medio término. Es más, desde el 2010 en adelante, la elección de alcaldes y concejales se ha utilizado para ser una suerte de predictor del posible desarrollo y resultado de la elección presidencial que sigue. Por ejemplo, la elección municipal del 2012 fue una derrota para el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera y vaticinó lo que se convirtió en el triunfo de la presidenta Michelle Bachelet en las elecciones del 2013. A su vez,
la elección municipal del 2016, que entregó un triunfo a las fuerzas de oposición de centro-derecha, permitió preparar el camino para el triunfo en la elección presidencial del año 2017 del presidente Sebastián Piñera. En el contexto del estallido y la pandemia, la elección municipal que se hizo, que correspondía a ser el 2020 pero que se aplazó, fue lo suficientemente demoledora para las fuerzas del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que permitió de alguna manera vaticinar y luego corroborar el triunfo del abanderado de la extrema izquierda, Gabriel Boric. Y ahora, en la elección municipal del 2024, el avance de las fuerzas de la derecha y la centro-derecha combinados, tanto en lista de concejales como la elección de alcaldes, permite entonces a muchos sostener que es más que una probabilidad, casi una certeza, que el próximo gobierno quedará en manos de la oposición. En este sentido, Chile, si bien es cierto, no cuenta con un voto político propiamente tal, pareciera ser que las elecciones municipales y ahora las regionales se están transformando entonces en este criterio para medir. Tanto los países que son un sistema parlamentario que no tienen estas elecciones de medio mandato, como los países que son presidencialistas como Chile, pero que no contan tampoco con esta posibilidad, de alguna manera la forma de analizar los resultados no es tan clara, porque al ser elecciones distintas puede jugar un sinnúmero de otros factores que podrían explicar ese resultado. Como sea, aquí entonces, de cara a la elección parlamentaria 2025, los partidos están haciendo sus apuestas y modelando sus listas de conformidad a los resultados de la última elección municipal y regional realizada en octubre del 2024. ¿Crees tú que una elección de características locales tiene la suficiente capacidad de predecir las grandes tendencias o los grandes movimientos electorales que se producen al año siguiente en la elección presidencial y parlamentaria? ¿O por el contrario, te parece a ti que una elección con características locales no tiene la fuerza suficiente para determinar el resultado de una elección más política y que lo que ha pasado del 2012 en adelante no es más que una coincidencia? Déjanos tus comentarios. Bien, hemos llegado al final de este capítulo de Bitácora IRP. Como ya es habitual, los invito cordialmente a suscribirse al canal del Instituto República en YouTube y activar las notificaciones para estar atentos al contenido que estamos preparando especialmente para ustedes en todos nuestros programas, en especial Bitácora y además La Conversa y La Conversa Prime. Por mi parte, los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo de Bitácora IRP. Nos vemos.